nada, buenas tardes. Decía que hoy voy a introducir yo la clase y además coincide con que este fin de semana, el día 13, ponemos en marcha el programa MEDEA, entonces el programa de individualización de la terapéutica, entonces ha coincidido que intervenga yo para acabar parte de las cosas que quedamos el otro día. Y como invitada hoy tenemos a la doctora Concepción Carmona Torres, les decía. Oficialmente, si miran el organigrama de la Junta de Extremadura, es la Subdirección de Medicamentos de Farmacia del Servicio Extremeño de Salud. Pero por resumirlo, es la persona que tiene la máxima responsabilidad por cuanto a los medicamentos y la política de medicamentos en el Servicio Extremeño de Salud y por ende en la Junta de Extremadura. O sea que no hay nadie por encima de ella que tenga exactamente esta competencia. Es todo lo que se mueve en el entorno del medicamento pasa por ella, ¿no? Dentro del organigrama del SES. Entonces voy a dar yo la parte más teórica de la clase, etcétera, y a ella la vamos a tener. Hemos visto que toda la parte de preguntas y de debate es lo que a ustedes quizás más les interesa. Eso se nos sale un poquito del margen académico y entramos ya ahí muchas veces en preguntas que no necesariamente están dentro del programa académico. Por eso tenemos que discutir bien lo de grabar o no. Si grabamos nos tenemos que quedar en el marco académico, si nos salimos, entonces estamos haciendo muchas veces un espacio entre divulgación y sería otra cosa que no digo que no sea importante, digo que para que todos los tengamos claro. Entonces, lo que yo les invito en esta media hora que yo voy a hablar es que vayan pensando qué quieren saber de los medicamentos en Extremadura. Cuánto se gasta, dónde se utilizan, cómo llegan las vacunas del COVID, cómo se compran, cómo se distribuyen, todas esas preguntas que continuamente se habla y se habla, qué es un biosimilar, qué es un genérico, cuánto se gasta en Extremadura de genéricos, de biosimilares, qué directrices se siguen, todas las dudas que usted puedan tener sobre cómo se gestionan los medicamentos en Extremadura, cómo se controlan las reacciones adversas, etcétera, etcétera, la doctora Carmona es la persona ideal. Entonces, las pueden ir pensando en este tiempo en el que yo voy a intervenir. Por tanto, vamos a continuar, voy a poner compartir pantalla, con el tema que hablábamos el otro día y que es el motivo de este curso, que es por qué se ve, ¿verdad? Espero que lo vean bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Vale. Estábamos en por qué las personas responden de una manera distinta, porque unas personas responden de una manera en medicamentos y otras no. Bueno, volvemos y perdónenme, esto vuelve a estar en inglés, pero es que la Agencia Europea del Medicamento trabaja en inglés. Estamos hablando de temas que me van a disculpar, pero cuando llegamos a cierto nivel y están en un curso en la universidad, hay cosas que es que son lo que son y por mucho que yo quiera forzarlo, no puedo obligar a que Inglaterra o Alemania hablen español para estos temas y entonces si no me quedaría muy en lo nivel básico local y yo creo que ustedes aspiran a que se les trate con el máximo nivel. Entonces, en un curso tan complejo como este, están ustedes gente de muchísimo nivel, es muy difícil equilibrar para que todos estén de acuerdo. Luego, perdónenme quien no entienda algo o quien le parezca mal que se utilice en la lengua, que se utilice en el tema, yo se lo comento encantado, pero no podemos hacerlo a gusto de todos. Miren, la Agencia Europea del Medicamento, Europa, como hemos venido comentando, tiene un proceso de regulación conjunta de medicamentos, es decir, todo lo que se consume en Europa pasa por aquí, por la Agencia Europea del Medicamento. Cuando una empresa farmacéutica tiene un producto nuevo, como está pasando en las vacunas de la COVID que ustedes están escuchando, un medicamento, lo lleva ahí a la agencia si quiere que se autorice para Europa. Como decíamos el otro día, es una agencia, es decir, es independiente de la Comisión Europea y está formada por expertos. Ahí se llevan los resultados de los ensayos clínicos y se decide autorizarlo para que pueda utilizarse en clínica o no. Y como ven, hay un comité, que es el Pharmacogenomics Working Party, que es el grupo de trabajo de farmacogenómica, en la que estamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 científicos europeos de distintos países. Esto más que por país es por especialidad. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bien, lo que hacemos es cuando llega un medicamento nuevo, que si una empresa o quien sea quiere que se utilice en Europa,
hay un comité central que se llama CHMP, el comité que es un miembro por cada país, ¿no? Son 28 ahora 27, que son los que se van a reunir y van a decir efectivamente que este fármaco empiece a utilizarse para toda Europa. Pero tienen una serie de comités técnicos alrededor suyo, que es a los que nos piden informes técnicos para su toma de decisiones. Nosotros lo que hacemos en este comité es decidir si ese fármaco que va a autorizarse para su uso en humanos en Europa hay que, para poderlo utilizar, analizar un gen o no. Es decir, está sujeto a diferencias individuales entre unas personas y otras en función de sus características genéticas individuales. Eso es lo que hacemos. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso será rara vez, que ustedes ven un medicamento y dicen, como conocemos que su mecanismo puede estar influenciado por un gen, pues probablemente hay que hacer un análisis genético para ver si en esa persona funciona o no. Pues mire, todo lo contrario. Estos son datos de hasta el año 2005 y aquí en esta gráfica tienen, en la parte de abajo tienen los años y arriba el número de veces que hemos recomendado que se analice un gen a la hora de utilizar un medicamento para aumentar su seguridad. Aquí no tienen que aprender los datos, solo miren a lo largo de los años cómo va creciendo, hasta el punto que 1 de cada 3 fármacos de los que se utilizan en este momento en Europa tienen recomendado para su utilización un análisis genético. Estamos revisando para la Agencia Española del Medicamento también, solo a nivel español, y les puedo decir que la mitad, el 56% de los medicamentos que utilizamos en este momento en España tienen recomendado un análisis genético para mejorar su uso, es decir, para identificar a aquellas personas que tienen una peculiaridad genética, es decir, a esta persona no hay que tratarla igual que a esta otra, porque la situación que tenemos ahora mismo, antiguamente, desde hace 2000 años, hemos estado prescribiendo medicamentos diciendo, tengo un producto y se lo doy a toda la gente igual, y al que no le funciona se lo quito. Se lo vuelvo a dar y si no funciona le bajo la dosis o se la subo. Como comprenderán, es un mecanismo de ensayo-error que no corresponde al desarrollo científico que tenemos en el siglo XXI. La nueva prescripción va a ir y tiene que ir ya porque lo dice, no en este caso las publicaciones científicas, sino las agencias reguladoras de la calidad de uso tendrán que ir. Nos están grabando y no puedo bajar el lenguaje mucho para que me entiendan también, porque después esto se difunde y lo oye mucha gente en muchos sitios. Pero a ver, imagínense que ponemos en el mercado una talla de camisetas para el planeta entero. Obviamente hay gente que le va a venir pequeña y a otros que le va a venir grande, pero es que así es como estamos funcionando en el mundo de los medicamentos. Se dice amoxicilina, lo que sea, 500 miligramos cada 8 horas. Bueno, pero para todo el mundo o va a haber para gente que eso va a ser mucho y para gente que va a ser poco. Bueno, usted utilízala y si ve que le viene mal, cámbielo. Así es como estamos funcionando. Como pueden entender, esto hay que acabar con ello. Entonces, la propia Agencia Española del Medicamento y la europea, la ficha técnica no es el prospecto es lo que la población, lo que ustedes ven, pero hay un documento que es la ficha técnica, que es público, que está en la agencia y ahí es donde se dice cómo hay que utilizar ese producto. Si, por ejemplo, hay que mirar cómo está el hígado antes de mandarlo, cómo está el riñón, es decir, se dan las recomendaciones técnicas de uso. A eso es lo que llamamos ficha técnica. Ahí, en la mitad de los fármacos que tenemos ya recomendados en España, se recomienda la utilización de un análisis genético para, por lo menos, adaptarlo a distintos grupos poblacionales. Recuerden que les decía, unas personas excretan los fármacos, los eliminan a una velocidad, pero hay gente que los elimina mucho más lentamente, como pasa con la comida, o seguro que conocen ustedes miles de ejemplos de gente que tolera muy mal el alcohol y que otros pueden beber mucho, o con cualquier otro xenobiótico, es decir, con cualquier cosa que ingerimos en nuestro cuerpo. Los cuerpos funcionan de manera distinta. Y hay gente que le hace muy poco efecto y otros que les hace mucho. Unos que los eliminan muy rápido y otros que los eliminan muy lentos. Pues bien, como les decía, no tiene sentido que lo que hacemos en este momento, que es administramos, probamos y en función de cómo vaya, lo quitamos o lo subimos. El futuro va voy a decirlo conceptualmente, que no es un término científico exacto, vamos a ver a qué grupo pertenece usted y para empezar, démosle al menos su talla, que además después eso habrá que ajustarlo.
pero por lo menos si usted está entre esa persona que se toma algo y tarda mucho en hacerle el efecto o actúa muy lenta, lo elimina muy lentamente, pues habrá que darle menos cantidad. Y si usted es de esas personas que se toma una cosa y rápidamente la echa, pues habrá que arrancar dándole un poquito más que a la media, ¿me entienden, verdad? Es para evitar, cuando son fármacos de poca importancia, da igual. Pero cuando estamos hablando de una urgencia, una situación de gravedad, donde se necesita que rápidamente el fármaco hace efecto, es muy importante empezar. Imagínense una persona que intenta suicidarse. Lógicamente, lo que hay que hacer es cuanto antes darle la dosis que toca, ¿no? Entonces, esta utilización de biomarcadores es una cosa cada día más frecuente. Está ya la propia Agencia Europea del Medicamento, que es la que regula, aquí lo tienen, una serie de guías, la codeína, que seguro que ustedes la conocen, ya se regula genéticamente. Ahora les voy a contar un trabajo, esto es de los años 90, yo me formé en Suecia concretamente, mi carrera como científico surge en el Instituto Karolinska de Estocolmo, que por lo que es conocido es por dar el Premio Nobel de Medicina. Entonces, por definición, el nivel que hay es bastante alto y ahí fue donde crecí, por suerte, con maestros a los que debo todavía el esquema de valores y la ciencia en la que me formé. Estoy hablando de estos trabajos son del año 1989, 89, 90, o sea que las cosas que les estoy contando aquí parecen nuevas, pero esto lo trabajábamos en los años 90, hace ya 30 años. Miren, el haloperidol seguro que ustedes lo conocen, aunque esto está aquí en inglés, se llama igual. Es esas gotas que dan muchas veces a los ancianos cuando se le da un poco la cabeza, para recuperar en el ingreso o en algunos pacientes con trastornos mentales, pues se utiliza muchísimo para cuando hay ciertas alteraciones de la conducta. Pues aquí hicimos un trabajo, este trabajo concretamente es del año 1990. Miren, estuvimos siguiendo cuál era la cantidad que había en sangre del medicamento, dándole la misma cantidad a un grupo de personas. Aquí fuimos midiendo, según ven en la parte de abajo, qué cantidad, qué concentración había a las 10 horas, a las 24 horas, a las 30 horas, ¿de acuerdo? Fuimos midiendo qué cantidad hay en la sangre. Y aquí arriba tienen la cantidad que hay. Ustedes pueden ver que al cabo de las 8 horas, prácticamente la cantidad es igual en este grupo que en este. Pero a las 10 horas ya pueden ver que hay un grupo de personas aquí que su nivel es menos de 0,5 y sin embargo hay otro grupo de personas que su nivel es casi 1. ¿Qué está pasando? Unas personas lo están echando rápidamente y otras lo están acumulando. Hasta el punto que cuando llegamos aquí a 24 horas, ¿ven? Esto es prácticamente un día, fíjense que hay personas que han ido tan rápido que solo les quedan 0,2, esto es concentración por dosis, da igual, mientras que hay personas que ven aquí arriba que tienen una concentración de más de 0,5, casi 0,6, es decir, tienen el triple de cantidad en sangre. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que hay un grupo que ven aquí que les hemos llamado PM, por Poor Metabolizer en inglés, es decir, metabolizadores lentos, que son personas que al cabo del día y medio todavía tienen el triple de concentración que estas personas que a los 3 días casi lo han eliminado todo. Claro, si a estos dos grupos le damos la misma dosis, ¿qué pasará? Que el que todavía no lo ha eliminado, al volver a tomar otra dosis, le subirá hasta ponerse en riesgo de intoxicación. Y a estos que lo han eliminado muy rápidamente, cuando le demos otra dosis, lo que nos puede suceder es que lo han eliminado tan rápido que ha dejado de hacerle efecto. Como les digo, esto no es teoría, esto es medición de qué es la concentración del fármaco que hay en la sangre, y le digo concretamente, esto era un grupo de pacientes, bueno, exactamente de personas sanas estudiadas por nosotros en los años 90. ¿Qué fármacos están afectados por estos fenómenos? A ver, betabloqueantes, tratamiento para la hipertensión, el propanolol, el bufurarol, etc. Los antidepresivos, casi todos. Los antipsicóticos, casi todos. Los analgésicos, la mayoría. Claro, si estoy hablando que el 56% de los fármacos, lógico, de lo único que estamos hablando es que no todos somos iguales y que de lo que se trata es que tenemos que empezar a ajustar, si no tanto individualmente, que sería lo ideal, espero que al menos sea por grupos. Espero que me vayan siguiendo hasta aquí porque el mensaje es muy sencillo. Tenemos que intentar ajustar la dosis. ¿Cómo? Pues haciendo un análisis previo y sabiendo qué grupo es usted.
pertenece a la mayoría de la población, que es donde está, para lo que está calculada la dosis, o es usted de aquel grupo que lo elimina muy rápidamente y por tanto habrá que darles una dosis menor, o de aquellos que lo eliminan muy rápidamente y habrá que darle una población mayor. Pero ¿qué ocurre? Que claro, aquí tienen un caso gravísimo, ¿no? Suicidio, es ahora mismo la sexta causa de muerte y es la primera causa no natural de muerte. No es la segunda, que no es la COVID, es la 1. Realmente la epidemia que está asolando a la humanidad es el suicidio. Y es tremendo porque llevo hablando de estos temas en público muchos años y ha habido muchísimos años que clamamos, hablamos de esto y nadie nos hacía caso. Yo creo que poco a poco va entrando. Hay más gente que muere por suicidio que por incluso accidentes de tráfico. Miren, aquí tienen la información de la Organización Mundial de la Salud. Aquí abajo tienen la edad, ¿bien? Y aquí el número de personas que se mueren. Fíjense qué cosa, yo cuando veo esta diapositiva todavía me asombro, ¿no? De que no estemos realmente súper preocupados. Miren, ¿cuál es la edad media? ¿Ven este pico? Son los 20 años. Es decir, gente que está en la plenitud de la vida, que está en lo mejor, que está explotando la vida, es donde tiene más riesgo de suicidarse. Esto va bajando hasta que sus edades, que andarán por aquí, 70, 75, etcétera, va bajando, ¿no? Pero hay otra cosa que a mí me sobrecoge, me abruma, me preocupa, no quiero utilizar adjetivos de los que me pueda arrepentir por la grabación, pero miren, hay niños hasta de 10 años que se suicidan. Hay casos. ¿Qué está pasando en la humanidad para que haya una gran parte de la población que es la primera causa de muerte no natural? No estoy hablando de la 2, estoy hablando de la 1, y hace muchísimos años estamos hablando de que hay, estos datos son del año 2012, han pasado ya 9 años, había 803.000, es decir, casi 1 millón de personas se suicidan. Está muriendo muchísima más gente por suicidios que por la COVID. Y probablemente nunca hablamos de ello si los jóvenes del mundo han decidido suicidarse, dejar de vivir con nosotros, ¿qué expectativas nos queda en la humanidad? Yo todavía no entiendo cómo no hay una gran comisión de reflexión. Ahora que hacen 3 millones y nos tienen locos de gráficas, de expertos, de discusiones, de no sé cuántos, para el primer problema eso no lo queremos ver, lo tenemos enterrado debajo de la alfombra, no sea que por hablar de ello vamos a hacer que la gente, hombre, no podemos crear la alarma social, no fomentar, pero un espacio como este, ustedes están matriculados en la universidad, perdónenme si alguien es sensible al tema, si alguien le ha pasado en su familia, pero yo aquí tengo que hablar desde el punto de vista técnico y profesional, y no estoy en un foro de pacientes, en un foro universitario. A mí este es uno de los temas que más me preocupa, y en lo que nos hemos podido ocupar en nuestro caso, claro, no son las causas del suicidio, que son muchas, es un debate larguísimo. A nosotros lo que nos preocupa es si una parte de esta gente se están muriendo porque le estamos dando un tratamiento que está fallando. Esa es la parte que a mí me compete. Estas cosas, mire, lo que no se publica en inglés hoy no tiene validez científica. ¿Quieren que se lo diga otra vez? Ahora hay una liga, no hay 2, no hay 3, hay una. Hay un conjunto de revistas científicas que ustedes ven ahora que dicen Lancet, New England, Nature, Science. El científico que tiene un buen dato lo publica ahí. Y si no se publica ahí, es información no válida. Le repito, es información no válida. Es divulgación, son ideas, pero a la hora de actuar, a la hora de condicionar la práctica clínica por un resultado, tiene que estar publicado en una revista científica hay un ranking, están clasificadas, y están clasificadas desde la número 1, que es la que tiene más prestigio, en base a qué, al número de veces que se cita a las que tienen menos prestigio. Entonces, y hay una única base de datos. Esto fue un logro, de hecho, de la época Clinton. Hay un único repositorio de revistas, como la Champion o la ATC, y el que tiene un dato relevante lo publica ahí. Y al publicarlo ahí, el resto de la humanidad lo lee
y empieza a tomarlo en serio. Si no se publica ahí, es que el dato no merece la pena. Entonces, cuando uno ve noticias de gente que publica en el Hoy o en Extremadura, he descubierto un medicamento, digo, ¿pero lo ha publicado en algún sitio? No, entonces es su idea. Pues fantástico, que le ponga una calle en su pueblo, sí, está muy bien, pero validez científica no tiene. La validez científica es cuando los resultados se mandan a una revista indexada. Los resultados son evaluados por un sistema al menos de 2 revisores en el anonimato, que critican todo lo que pueden y aún así hay cosas que se publican que no se deberían publicar y eso es lo que queda al final reflejado. Eso es lo que hoy en día tiene validez. Pues bien, miren, aquí estuvimos siguiendo una cohorte de pacientes de trastornos del comportamiento alimentario. Y yo, en una compañera mía, la codirectora de este curso, la doctora Peña Lledó. ¿Y saben qué vio? Que vimos concretamente en este trabajo, esto es la cohorte de pacientes de trastorno del comportamiento alimentario, la gente, y dentro de ese grupo las que se intentan suicidar, concretamente esto es de la cohorte del Hospital de Bellvitge, en el Hospitalet, en Barcelona. La mayoría de las muchachas o de las jóvenes que se intentaban suicidar eran metabolizadores ultra rápidas. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Claro, si una persona que está en riesgo de suicidio le das un medicamento y es una de esas que va muy rápido, que el medicamento no sale, no da tiempo a que haga el efecto. ¿Me entienden, verdad? Yo sé que esta tarde estamos tratando un tema muy serio, pero claro, es un curso de farmacología y tengo que elegir ejemplos para que ustedes entiendan que para cosas pequeñas esto da igual. Si usted le duele la cabeza y se va a tomar un paracetamol que se ha tomado toda su vida, esto da igual, pero si usted tiene un niño con ataque epiléptico, ustedes tienen que ir al quirófano, una anestesia, tienen un trastorno psicótico, están tomando anticoagulantes, tienen un cáncer y tienen que tomar un antineoplásico, entonces seguro que les gustaría que le dieran un medicamento ajustado a su talla. Y como han visto, el suicidio es uno de los claros ejemplos. He elegido uno de los casos más graves para poner un ejemplo de la importancia que tiene. Y bien, teniendo claro que deberíamos saber qué personas son genéticamente, al menos pertenecen al grupo de lentas, ultra rápidas o tal, dicen, pero bueno, ¿cuándo vamos a empezar esto en el sistema de salud? Fíjense que estos resultados que yo les comento son de los años 90. No estoy hablando de una cosa que no sepamos a nivel científico. Yo paso en los años 2000, desde los años 2003 hasta 2006, trabajando en California, en la Universidad de California en Los Ángeles, en el Monte Sinai de Nueva York y en la Universidad de Miami. Y ahí, en California, hay muchísimo más desarrollo en el Centro de Farmacogenómica. Volvemos a Extremadura concretamente en el año 2006 y entonces nos planteamos, pero vamos a ver, todos estos resultados que conocemos a nivel de investigación, ¿a qué vamos a esperar para ponerlos a disposición de la población y para que no se queden solo en una publicación científica, sino que puedan estar al servicio de la gente? Y entre las diversas acciones que se inician en España, es una historia muy larga que tengo que resumir en un espacio académico. En este momento yo ostento la presidencia de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y, como ven, soy uno de los 8 científicos europeos que recomiendan o determinan, es lo que hablaba el doctor Carraceo el primer día, los genes que hay que recomendar. A partir de una serie de movimientos, el Senado, yo no tengo nada que ver en política, les aseguro, bueno, todo el mundo tendrá sus ideas, pero esto no tiene nada que ver. Una cosa interesantísima. El Senado, en una legislatura, justo cuando todo el lío de Cataluña, había otras cosas que estaban pasando. Estos son 2 senadores, uno del Partido Popular y otro del PSOE. Alarcón, un cirujano de trasplantes, fantástica persona, miembro del PP, pero cirujano también, la gente hace más de una cosa de Canarias, y Martínez Olmos, José Martínez Olmos, que es preventivista y es senador del Partido Socialista. Los 2 arrancan una comisión en el Senado con el resto de los grupos, que estaba pues desde Esquerra Republicana, y había gente de todas las clases, y deciden empezar a llamar a expertos nacionales para intentar hacer un informe de si sería necesario o no bajar la investigación, las recomendaciones en farmacogenética al sistema nacional de salud, es decir, empezarlo a utilizar en pacientes. Me llaman, aquí tienen la comparecencia, y estas son las consecuencias de las publicaciones del Senado. Este curso no es largo, pero si no les podríamos invitar, porque son una gente que tienen los 2, pero José Martínez Olmos fue el subsecretario de Sanidad durante los gobiernos del PSOE en la época de Rodríguez Zapatero. O sea, tiene realmente el ministerio
y el país, y además él es profesor de salud pública, o sea que en este momento de la COVID pues conoce perfectamente este tema. Miren, fíjense aquí las recomendaciones. Dicen que, se lo resumo, que la farmacogenética o la variabilidad, miren el segundo párrafo, la variabilidad en la respuesta a los fármacos en términos de politerapia y pluripatología debe implementarse recomendando análisis genómicos. ¿Cuáles? Los que recomiendan las agencias regulatorias. O sea, ya tendríamos, fíjense, tenemos un cambio que se produce en España y es que una instancia, en este caso legislativa, hace una recomendación al gobierno. Esto ha costado años y la verdad, hay que reconocer, no voy a hablar de política, mucho más, yo no sé nada de nada y mucho menos de política, pero aquí fue la verdad que fue un ambiente muy agradable porque estaban centrados en esto y con todos los grupos el debate fue precioso. Entonces, ¿qué iniciativas hay en España? Nosotros habíamos comenzado, como les comento, justo recién llegados de California, en el año 2005-2006, habíamos empezado a pensar en bajar esto a Extremadura porque llevamos 30 años trabajando en esto. ¿Qué se está haciendo en España? Galicia, aquí tienen el profesor Carracedo, que le vieron el otro día, sobre todo Galicia lo que tiene, hicieron muy bien, es un centro de análisis genéticos para toda Galicia, que es la Fundación de Medicina Xenómica de la Xunta. Lo han hecho muy bien. O sea, tienen un único centro en Santiago y ahí genotipan para todo lo que se necesita para toda Galicia. Claro, Ángel Carracedo es la persona que de los más activos y lo que más conocen genética. Navarra tiene, ustedes conocen, oncología, en fin, Navarra es muy potente en muchas cosas, pero Navarra está centrada en hacer análisis genéticos muy amplios, secuenciales, es decir, tener muchos datos genómicos. El sistema público, o sea, el sistema de salud catalán es un poquito especial porque al haber comenzado antes que el resto del Estado, el resto de España, ustedes saben que conviven la medicina privada con la pública. Hay hospitales que son más de, por ejemplo, de la Iglesia, otros son fundaciones privadas, es un tema muy diverso y hay muchas iniciativas, pero ninguna cubre todo el Servei Català de Salud, no hay. Andalucía, ¿qué ha apostado? Andalucía está en el dato, en inteligencia artificial, o sea que fíjense que unos están profundizando en la genética, mucho dato genético, otros están profundizando en el dato informático, mucho dato informático. ¿Cuál es la diferencia en Extremadura que planteamos antes de estos proyectos? Es decir, a nosotros no nos interesa como variabilidad solo la genética. Queremos la genética que sirva. La que no sirve no nos interesa. Vamos a hacer obligatoriamente, porque es un sitio pequeño con pocos recursos, lo simple, pero que es de utilidad. Pero es más, lo vamos a centrar, la variabilidad depende de la genética, sí, pero también depende de otras cosas, de la condición clínica del paciente, o de datos relativos a su biografía o cómo mezclan los medicamentos. Es decir, vamos a centrar el programa no en la genética ni en el dato, sino en el paciente. Lo que nos interesa es, para un paciente concreto, cuál sería la mejor medicación haciendo un análisis básico, genético y conectándolo a la historia clínica, porque ¿cuál es nuestra ventaja? Que tenemos un único sistema de historias clínicas. Se hizo tarde, se hizo en el año 2006 a continuación, pero como se hizo tarde, se hizo bien. El JARA, que ustedes conocen y han oído hablar, cubre tanto primaria como especializada y hasta el propio paciente con la tarjeta puede entrar y ver su historia. Esto no pasa en Madrid, no pasa en Cataluña porque cada hospital, cada sitio tiene su sistema. Es decir, tenemos un único sistema de historia clínica electrónica. Entonces planteamos el proyecto Medea, era tremendo, cuando llegamos, era plena crisis económica y decimos, ¿y cómo sacamos dinero? Porque ustedes bien saben, yo desgraciadamente no puedo darles detalle, pero un familiar mío, muy joven, acaba de morir de cáncer de pulmón hace 2 años, y yo mismo he tenido que salir de Extremadura e ir a una clínica privada fuera para que le hicieran un análisis genético, tenerlo que pagar, etcétera, etcétera, a unos precios, no son precios fáciles para personas de bajos recursos. Entonces, nuestra idea con Medea era, vamos a ponerlo en el sistema de salud, haciendo lo imprescindible, pero para toda la población, no para un grupo de población. Ese es el cambio. Pero para esto necesitamos dinero. ¿Qué hicimos? Empezar a buscar en la Unión Europea y plantear el siguiente planteamiento. A ver, necesitamos hacer un estudio de un sitio que sean representativos de toda Europa. Es decir,
que la población étnicamente sea como somos, ni muy oscuros ni muy claros, ni con los ojos muy azules ni muy negros. Es decir, gente más o menos media europea. En Extremadura tampoco hay grandes focos de población recién inmigrada, de África. Es decir, somos todos más o menos población blanca europea que tampoco se mueve. Y somos 1 millón de personas que se mueve poco, que está bien alimentada y que no tienen grandes enfermedades como uno va a otro país y se encuentran un foco de malaria, de tuberculosis. Es decir, el estado de la población de salud es más o menos bueno para representativa Europa. Es decir, somos 1 millón de habitantes que podría ser considerado una muestra de la población europea, que además está tratado por un único sistema de salud. Tenemos ventaja. Solo mirando en el SES sabemos lo que pasa a 1 millón de habitantes. En California eso es imposible, en Nueva York tampoco, y mucho menos en Cataluña, Madrid, que hay muchos sistemas, es muy diverso. Y entonces esta idea, sobre la idea de que en Extremadura se podría hacer algo que podría servir, a mí me preguntaban en una entrevista en la prensa, ¿qué significa esto para Extremadura de cara al mundo? Y yo le dije, eso no lo sé porque yo no puedo hablar en nombre de Extremadura, lo puedo plantear al revés. ¿Qué significa para el mundo esta instancia, esta iniciativa en Extremadura? Digo, pues significa que vamos a tener datos de un programa que se inicia por primera vez en el mundo en un sitio pequeño, pero que si funciona bien va a ser un modelo que se va a poder trasladar a otros lugares donde haya también un sistema sanitario de cobertura pública universal, que es la inmensa mayoría de la Unión Europea. Con estas ideas nos fuimos a la Unión Europea, no fue fácil, y conseguimos que nos dotaran con 5,3 millones de euros. Concretamente fue muy divertido porque el 13 del 3 del 2013, en la puerta del Ministerio del Mineco, estábamos pasando evaluación, una especie de exámenes, me acompañaba Antonio Verde, el director del Parque Científico de Extremadura y Fundecid, a contar esta historia, y como estábamos aburridos en las puertas, pues estaban elaborando ideas, estaban evaluando ideas de toda España, uno que quería hacer no sé qué con el olivo, el otro que quería hacer cosas, una planta de no sé qué, y nosotros que éramos los únicos de sanidad, y como pasamos toda la tarde ahí aburrido, Antonio y yo, estábamos con la radio escuchando que había un compañero, un hermano argentino, Jorge Bergoglio, que estaba en una situación similar en Roma, si cogía o no el Vaticano a cargo, ¿no? Entonces pasamos toda la tarde fumata blanca, fumata oscura, y al final el Papa Francisco se echó a espaldas el Vaticano y nosotros el Vía Crucis de Medea, porque empezó el 13 del 3 del 2008 y va a empezar este lunes. O sea, imagínense 8 años para poner en marcha un proceso. Entonces es curioso porque me dicen por qué empieza ahora, ha coincidido. ¿Y en qué consiste básicamente el programa? Pues aquí lo tienen, y esto se lo explicaba el otro día. En amarillo tienen el 20% de la gente que va a urgencias va porque le ha fallado la medicación. Es decir, no es un problema de la enfermedad, es un problema generado por su tratamiento. Ha tomado un anticoagulante y no funciona. Está tomando algo, es decir, si pudiésemos disminuir que de ese 20 empezasen a ir 15%, pues fíjense, sería fantástico. Vamos a intentar decir lo que debe tomar exactamente cada persona, es muy, muy complicado, pero al menos quitar lo que sabemos que es seguro que no va a funcionar. Entonces, para eso, miren, esto se lo puede explicar la doctora Carmona mejor que yo, pero estos son los presupuestos. Yo esto entiendo poco, pero para esta clase me lo he sacado. Miren, estos son los presupuestos de la Junta de Extremadura, de todos nosotros, porque al final somos una comunidad, ¿no? Para sanidad, 1.870, bueno, no sé, lo he sacado por ahí, 1.800 millones. Gastamos en sanidad, nosotros, 1 millón que somos, 1.800 millones al año, cuando el total de la Junta son 6.000. Yo no sé, yo es que estas cosas las veo muy fácil. Es decir, la tercera parte del presupuesto que gastamos no la gastamos en sanidad. Yo creo que es como las cuentas de una casa. Si la tercera parte del sueldo se te va en sanidad, es una cosa importante y es un gasto enorme. Ahora, eso sí, no estamos como en la época de la sala de distinguidos y la sala general del hospital, de los hospitales provinciales de Cáceres y Badajoz. Esto ha cambiado, pero tiene un coste altísimo. Pero es que si ustedes miran, claro, estamos hablando de 680.000 estancias en hospitales y 500.000 de visitas a urgencias. Es decir, es un sistema tremendo
que, fíjense, al día pagamos los extremeños 4,7 millones de euros. No es un gasto, esto es una cosa importantísima. ¿Y cuánto se va en medicamentos? 500 millones de euros al año. Para 1 millón de personas gastamos medio millón de euros. La verdad que son unas cifras, o sea que fíjense que si gastamos 6.000, de los cuales más o menos 2.000 es la tercera parte de sanidad, de esos 2.500, o sea, el 25% de los datos es gastos en medicamentos. Pero a mí no me preocupa tanto, yo no quiero llevar aquí la conversación al gasto directo, ¿cuánto nos cuesta? No, es cuánto nos cuesta el exceso de medicación que está tomando la gente por los efectos adversos que produce, porque encima que te gastas un montón de dinero, hay una parte de esto que hace daño. Luego, toda la idea del programa Medea es, aquí lo tienen, empezamos el 13 del 3 del 2013, se publicó en el 2017, se publicó en el 2021, se publicó en el 2022, y yo espero, no sé si me moriré antes de que esto acabe, pero la verdad, al paso que vamos, acabamos hoy precisamente de escribir los pliegos, porque claro, este dinero te lo dan de una manera muy especial. Es un sistema de compra pública innovadora, no es dinero de sanidad, sino dinero de innovación del Ministerio de Industria y de Innovación, que lo dan para que se genere un concurso y se produzca investigación en las empresas y produzcan herramientas que no hay. Luego hay un concurso mundial para que haya empresas que puedan hacer análisis genéticos, lo puedan colgar en el JARA, etcétera, etcétera. Y lo que empezamos ahora, al lunes que viene, es la posibilidad de que los extremeños pertenecientes al sistema extremeño de salud sean los primeros que puedan hacerse sus primeros análisis genéticos. Lo presentamos y vinieron, la verdad, muchísima gente interesada, 80 y tantas empresas, en que hemos utilizado estos fondos que hemos captado desde fuera para traerlos a Extremadura. Lo primero en traer personal de fuera. Esto ha sido, ustedes, seguro que alguien va a intervenir, yo tengo un hijo, yo tengo un primo, la mayoría de la gente, yo mismo, he regresado 2 veces y no ha sido fácil, se lo puedo asegurar. Hemos traído 8 personas de fuera, han venido unas compañeras extraordinarias que llevaban más de 10 años en Estados Unidos, otro compañero ha venido de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Ahora mismo hay un grupo de 8 personas que se han reingresado, que son estas personas que usted vieron el otro día. Carmen con su pelo ahí que la ven, Carmen trabajaba en el NIH, que son los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Solo que ella es extremeña, se había venido para acá y quería, como sea, volver, ¿no? Es una persona que hacía estudios de altísimo nivel. Ese es el grupo inicial de lo que cobran, mejor que no se los cuente. ¿Y que hasta cuándo? Hasta noviembre de este año. Después acaban los fondos y se acaba. Uno tal. Ese es lo primero, un grupo de personas que están ahí, que a partir del lunes se van a empezar a encargar de hacer estos análisis en la población. Y segundo, ¿por dónde vais a empezar? La gente nos pregunta. Claro, no podemos empezar a estudiar a todo el mundo a la vez, porque además no tenemos ni capacidad. Tenemos que empezar ¿por dónde? Pues por la gente que tiene efectos adversos más graves los medicamentos, ¿no? ¿Y ustedes qué me dirían? ¿Dónde está la gravedad más grande? En oncología, en cáncer, ¿no? Es que claro, en cáncer casi acabamos tomando como normal que una persona vomite, que una persona esté cansada, pero es que son efectos adversos de los medicamentos, de los ciclos. Y podríamos evitar, por ejemplo, ustedes saben que al ir al hospital de día con los ciclos, mucha gente vomita y algunos que los fármacos para evitar el vómito no funcionan. Pues bien, se puede hacer un análisis genético y a alguna de esa gente darle otro producto. Y hay ciclos que podrían no darse y darle otros, porque ahora mismo estamos todavía en un ensayo tal. Los primeros pacientes serán oncología y el segundo grupo importantísimo, lo hemos comentado, salud mental. Les acabo de hablar del suicidio, pero los trastornos mentales graves, la psicosis y demás, saben que tenemos en Extremadura 800 personas, entre 800 y 1.000 personas. Acaba de llegar la doctora Concepción Carmona, o sea que llega justo en tiempo. Hola, Concha, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Concha? Estoy resumiendo el programa Medea y les he puesto las cifras generales de medicamentos sobre Extremadura, que tú conoces mejor que nadie, el total en sanidad, para llevarles a la idea que el medicamento como instrumento dentro de la salud ocupa un espacio importante, primero en coste, pero además en consecuencias dentro del sistema puede ahorrar
mucho, salvar mucho, pero a su vez también con las reacciones adversas puede crear problemas. Y les hablaba de la individualización de la terapéutica en este momento, de los datos de la Agencia Europea del Medicamento, donde el 60%, y de la Agencia Española, donde el 60% de los fármacos tienen un biomarcador genético, y les decía que básicamente la diferencia que vamos a hacer en Extremadura es poner un sistema para toda la población y para todos los medicamentos, en vez de para un grupo de población, para un grupo de medicamentos. Y les estaba comentando por dónde vamos a empezar. Les decía que por dónde vamos a empezar no quiere decir que estos sean los únicos, sino los primeros, donde hay presencia de reacciones adversas muy importantes. Le hemos llamado el subgrupo, como ven, en oncología, turdulia. Son todas poblaciones prerromanas, después de la guerra, son los ancestros de Extremadura desde el punto de vista genético. Serán pacientes, este es el grupo de pacientes que se estudiarán en oncología. Salud mental, la cohorte o el grupo Betonia, son estos 800.000 personas que tienen trastorno mental grave, es decir, que están tomando antipsicóticos. Ahora les hablaba del suicidio hace un momento. Ahí hay problemas que, si el medicamento no funciona, es muy importante el problema derivado que se genera, y si crea una reacción adversa, pues imagínense, es un problema grande. Y el tercer grupo que vamos a estudiar son los enfermos cardiovasculares, los anticoagulantes, muchos de los que ustedes están aquí, las estatinas para el colesterol. Ahí hay todo un grupo de pacientes que generan que ajustar esa medicación es complicado. Y se está ya estudiando una cohorte de COVID, concretamente, para ver por qué en unas personas funciona o no en el Hospital Universitario de Badajoz. Es decir, estos son los primeros grupos. No quiere decir que sean los únicos ni que sean los que se van a empezar. A la vez, el gobierno, detrás nuestra, el gobierno acaba de lanzar la Estrategia Nacional de Medicina Personalizada para planificarla y para generar un modelo básico de implementación en el Sistema Nacional de Salud. Concretamente, va a empezar en el Sergas, en Galicia, en Castilla-La Mancha, León, en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Concretamente, el Hospital de la Fe de Valencia, la Princesa en Madrid, el Hospital Universitario de Salamanca, el Hospital Universitario de Santiago de Compostela, doctor Carracedo, y nosotros. Este proyecto a nivel nacional lo dirijo yo, pero fíjense que es al revés. Estamos haciendo no lo que nos dicen desde Madrid, sino que desde Madrid, de alguna manera, lo que estamos haciendo aquí se va a extender para el resto de las comunidades autónomas. ¿Y en qué es lo que le vamos a pedir a las empresas? Aquí he intentado hacerles un esquema. A ver, aquí abajo alguien decide tomar un medicamento, es decir, le voy a mandar esta cosa. Pues creemos que el programa, lo primero que tiene que ir es su historia clínica y mirar si usted ha tomado ese medicamento y no le ha pasado nada, que conteste en la pantalla al médico, mire, esta persona se lo ha tomado, no ha ocurrido, o si hay algún dato de que usted ha tenido previamente con ese medicamento una reacción adversa o le ha ocurrido algo, lo lógico es que avise en el JAR al prescriptor. Ese es el primer grupo de consultas. Segundo, la analítica. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando el riñón empieza a fallar o el hígado empieza a fallar, o los ancianos, hay datos en la analítica que dicen cuando el aclaramiento renal o la función hepática esté de este tipo, no de esta medicación. Pero si es que esos datos los tenemos en el JARA, si lo único que tenemos que hacer es que el programa vaya, mire la analítica, y si hay un dato que la agencia recomienda que se tenga en cuenta para escribir, avise. Tercer grupo de datos que queremos que se mire, las interacciones. Es solo mirar las instrucciones que están en la ficha técnica, solo que hacerlo de una manera automatizada. Tercera, y aquí viene lo más importante que tienen ahí en fucsia, los biomarcadores genéticos. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que les hablaba, hacer el análisis genético y tener los genes ahí analizados para que cuando alguien prescribe una medicación, consulte y si hay un gen mutado, pueda volver y pueda contestarle al médico, miren, esta persona tiene unos genes mutados, no le puedes mandar esto, le tienes que mandar esto otro. ¿Cómo vamos a empezar esto? Pues esta primera población que empezamos el lunes es, al principio vamos a hacer un paquete de genes muy básicos. Básicamente usted puede eliminar esto o no, o pertenece a los muy lentos o los muy rápidos, esto que acabamos de comentar. Y ese informe por escrito va a ir al JARA, usted lo va a tener en su historia clínica y su médico lo va a poder ver. Dentro de un año, cuando las empresas que hagan estos grandes análisis sepamos quién lo gana y no sabemos quién lo ganará, le vamos a pedir, mire, para esta persona que está en estudio, analice todo el paquete de genes para todos los fármacos
que puede necesitar cualquier día para que estén hechos, para que cuando esa persona tenga una necesidad ya tengamos la información, porque ahora vamos a empezar al revés. Si usted ha tenido un problema con la medicación, vemos si sus genes pueden explicar lo que le ha ocurrido, pero en el futuro será, dentro de un año, un análisis genético completo. Esos genes estarán en el HAR, igual que tiene usted otra analítica, tiene el colesterol, y cada vez que su médico necesite, pueda ir y chequear, pero queremos hacerlo preventivamente. Y es más, si tecnológicamente pudieran, lo que queremos es que haya un modo de acceso seguro para que el propio paciente pueda entrar, este es el futuro, y pueda ver si está tomando algo, si algo nuevo que tiene que tomar, lo puede o no lo puede tomar. Esas son las ideas fundamentales. ¿Cuántas empresas han presentado de estas que van a desarrollar los análisis? Porque hay que hacer análisis, hay que hacer un programa informático utilizando herramientas sofisticadas de inteligencia artificial, y eso no lo vamos a hacer nosotros. Para eso nos han dado el dinero en Europa. Lo que hemos hecho los compañeros del SES y yo, la doctora Carmona, otros muchos, es pensar qué grupo, cómo, qué variables, y ellos lo encargamos y ellos lo hacen, porque para eso es para lo que nos han dado los fondos. Es decir, la estrategia de implementación de medicina personalizada en Extremadura, en el SES, está centrada en el paciente con todas sus condiciones, mirando para intentar determinar por qué funcionan bien o mal los medicamentos, mirando varias cosas, los genes y otras cosas. Y intentamos que sea de una manera preventiva, es decir, que se disponga de esa información para no hacerlo después, sino poderlo adelantar antes. Claro, esto es un chiste al final para decir, los problemas complejos no tienen respuestas simples. Esto es bastante complicado, vamos a ser los primeros después de 8 años y yo creo que estamos delante de una posibilidad real que gracias a Dios espero que dé comienzo el próximo lunes, día 15, curiosamente 8 años después de lo que les comentaba. Yo doy por aquí cerrada la intervención teórica y pasamos al debate, si te parece. La doctora Carmona, te he presentado como la persona que tiene sobre sus espaldas una de las responsabilidades sanitarias más importantes, porque para 1 millón de personas caen a diario sobre ellas las responsabilidades de uno de los instrumentos de salud más importantes. Lo han visto a nivel incluso de gasto, que es el medicamento. Hay una subdirección, ahí la tienen, y son muchos problemas. No es un tema sencillo, porque está, como han visto, súper regulado, no es fácil. Hablamos ella y yo el otro día de broma, decimos, cualquiera come cualquier alimento que no sabemos ni qué tiene, pero es que los medicamentos en Europa están hiperanalizados, hiperregulados, y cada cosa tiene una legislación muy concreta. Uno no puede hacer las cosas según le parece. Hay mucha presión social, el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el Servicio Extremeño de Salud, es decir, dentro de la consejería, tienen ustedes, y yo la suerte de que haya hecho un hueco esta tarde, porque imagínense la que tiene encima, con la que nos está cayendo con la COVID, cada día, Concha, a mí me parece bastante injusto, y nos están grabando, cuando me hablan de los héroes. La pandemia tiene muchos héroes anónimos, les aseguro, muchísima gente que no se ve, que lo que hace no recibe el beneficio directo de alguien que ha curado, que le da las gracias. Están todos los días haciendo cosas, soportando una ansiedad enorme, sin fines de semana, y nadie los ve porque están trabajando muchas veces en partes menos visibles, ¿no? Y sin duda ninguna, aquí tienen una de las personas que el último año y medio ha estado más ocupada en Extremadura, por eso no era fácil que la hiciésemos encajar hoy, porque seguro que va a tener antes 2 o 3 teleconferencias y después tendrá otras 2 o 3. Así que, Concha, lo que me toca como ciudadano, darte las gracias por lo que has tenido y estás pasando. Y ahora, como te comentaba, tienes delante yo creo que es lo mejor aquí de la Tierra, porque tienes delante a 180 personas que han vivido una vida, han sobrevivido y están ya en el estado, y aún así siguen teniendo interés por conocer y por aprender, ¿no? Yo creo que es una cosa preciosa, que están matriculados, y esto después se verá en más de 600 personas. Y el otro día, Concha, por ejemplo, surgió la discusión, me decían sobre los biosimilares. Esta leyenda urbana de que, bueno, que son peores, y yo le decía, a ver, los biosimilares o los bioequivalentes, hablando, están muy regulados y tienen que tener toda la seguridad. Entonces, si te parece, por introducir el tema, les podías comentar precisamente
¿Qué grado de seguridad puede tener una población cuando le prescriben un biosimilar o un bioequivalente? Lo que conocemos en términos más o menos de divulgación como genérico. Muchísimas gracias, Concha, por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Adrián, por tus amables palabras. Yo me siento muy honrada de poder dedicar un rato a charlar o por lo menos a plantearos algunas cuestiones que os puedan resultar de interés desde mi humilde posición. Yo le agradezco a Adrián muchísimo sus palabras, pero en realidad esto es un esfuerzo continuo y de todos, y yo soy pues una persona más en todo el entramado que hay, al igual que como ciudadanos todos hemos aportado todo lo que hemos podido, ¿no?, en esta guerra contra el COVID. Yo me siento muy honrada de estar aquí y lamento mucho no haber tenido tiempo de estar más rato con ustedes, porque me parece una de las labores más entrañables y más hermosas a las que nos podemos dedicar. Y espero poder serviros un poquito de ayuda si tenéis, si en algún momento tenéis alguna duda que yo os pueda resolver. En el caso de los biosimilares, yo os puedo contar que son, al igual que el resto de los medicamentos, pero en este caso muchísimo más por toda la controversia que se ha suscitado en cuanto a su eficacia y su seguridad, uno de los grupos de medicamentos más controlados y más regulados que pueden existir en el mercado, y por eso son de los más seguros que se pueden utilizar. Al menos comparativamente con el biológico o el medicamento de referencia que tienen. Los medicamentos de referencia de un biosimilar, para que entren en el mercado, es decir, para que podamos comprarlos y utilizarlos para uso en seres humanos, tienen que tener realizado una serie de estudios que son los ensayos clínicos. Seguro que el profesor Adrián os ha comentado en muchas ocasiones lo que es un ensayo clínico, y tienen que haber demostrado su eficacia clínica. Quiere decir que son aptos para curar o mejorar la patología a la que van destinados, no en seres humanos. A diferencia de ello, los biosimilares no tienen que hacer eso, porque eso ya está demostrado, pero sí tienen que asegurar, y si no es así, las agencias reguladoras no le otorgan ni autorización de uso ni autorización de comercialización, al menos en Europa, tienen que haber asegurado que son exactamente iguales en calidad, en eficacia y en seguridad. Con lo cual, son uno de los medicamentos que podemos utilizar absolutamente seguros, y que a lo largo del tiempo, y llevamos ya más de 10 años desde que el primer biosimilar salió al mercado, hemos podido comprobar que en ninguno de estos aspectos se ha en algún momento, por así decirlo, venido abajo. Se ha comprobado hasta la saciedad que en todas las circunstancias en las que se han utilizado biosimilares, y las circunstancias son pasar de un biológico de referencia a un biosimilar, es decir, hacer el cambio en una persona que previamente estaba tomando un biosimilar un biológico e iba bien, y se le cambiaba al biosimilar, cambiar de un producto biosimilar a otro biosimilar, o volver a cambiar de un producto biosimilar al biológico de referencia, en ninguna de estas circunstancias se ha visto mermada ni la seguridad del paciente, ni la eficacia del producto, ni ninguno de los aspectos relacionados con su uso en los seres humanos. Hay ensayos, estudios hechos a nivel nacional e internacional, también aquí en España estamos ya muy avanzados en esto. Hemos hecho estudios de comparabilidad en poblaciones iguales, hemos realizado estudios de cambio del producto biológico por el biosimilar incluso sin el consentimiento del médico, porque en algunos países de la Unión Europea esto es posible legalmente, es decir, el farmacéutico puede sustituir el medicamento biológico que ha prescrito un médico por su biosimilar, y es legal, y hemos comprobado, porque se ha puesto, por así decirlo, mucho énfasis a nivel internacional en dotar de seguridad al medicamento biológico. Hemos comprobado hasta la saciedad que son exactamente iguales en cuanto a seguridad y eficacia para lo que quieren tratar. Con lo cual, yo desde aquí les traslado que desde nuestra responsabilidad como gestores de la prestación farmacéutica y las autoridades sanitarias, como autoridad que vela por la seguridad de los pacientes, en ningún caso podríamos plantear una solución de sustitución o una solución de intercambiabilidad de un producto por otro si no estuviésemos completamente seguros.